¿Te ha pasado que trabajas, cobras, y aún así el dinero nunca te alcanza? Y lo más frustrante es que no trabajes. Es que trabajas, te esfuerzas, haces todo bien, pero igual terminas el mes sintiendo que estás en el mismo punto de siempre. Sin avances. Sin ahorro. Sin libertad financiera. Entonces empiezas a pensar cosas como: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué otros sí avanzan y yo no? ¿Será que necesito ganar más dinero? Pero aquí viene una verdad que casi nadie te dice. El problema no siempre es cuánto ganas, sino cómo entiendes y manejas el dinero. Y no necesitas ser experto en finanzas, ni haber estudiado economía, ni tener un negocio grande para empezar a mejorar tu situación. La realidad es mucho más simple y poderosa. Solo necesitas entender 3 cosas fundamentales que nadie te explicó claramente mientras crecías. Y antes de seguir, si quieres aprender a mejorar tu economía desde cero, con ideas simples, mentalidad clara y pasos que sí puedes aplicar en tu vida real, suscríbete ahora a Mentor Millonario. Este canal es para personas que quieren dejar de sobrevivir mes a mes y empezar a construir una vida con más control financiero. Pilar 1. Entender el dinero. Primero, vamos a algo básico pero poderoso. ¿Qué es realmente un activo? Un activo es algo que pone dinero en tu bolsillo, incluso cuando tú no estás trabajando. Y aquí viene el problema. A la mayoría nos enseñaron a trabajar, cobrar y gastar. Pero no nos enseñaron a construir. Nos enseñaron a comprar cosas que sacan dinero del bolsillo, no que lo ponen. Y esto cambia todo. Porque cuando tu dinero solo entra y sale, sin quedarse ni multiplicarse, entonces no estás construyendo economía, solo estás sobreviviendo. El error silencioso que hace que el dinero desaparezca. Muchas personas sienten esto todos los meses. Yo cobro, pero no sé en qué se me va el dinero. Y no es casualidad. Pasa porque gastamos sin un sistema, compramos por impulso emocional, no distinguimos entre necesidad y hábito, y sobre todo, no tenemos activos trabajando para nosotros. Entonces el dinero entra, pero sale igual de rápido y por eso se siente como si el dinero nunca alcanzara. La gran diferencia que casi nadie entiende: las personas no pobres no son las que más ganan, son las que mejor entienden cómo se mueve el dinero. Porque entienden esto. Un ingreso no es riqueza. Un sueldo no es estabilidad. Y gastar más no es mejorar tu vida. De hecho, muchas veces lo contrario. Porque nunca te alcanza el dinero. La raíz real no es solo inflación. No es solo el país. No es solo el salario. La raíz es esta. No estás construyendo activos, solo estás trabajando por ingresos. Y cuando dependes únicamente de tu trabajo físico o de tu tiempo, tu economía siempre tiene un límite. Porque tú tienes 24 horas al día, igual que todos. Ejemplo simple para entenderlo. Imagina 2 personas. Persona A trabaja, cobra y gasta todo cada mes. Persona B trabaja, pero también crea algo que le genera dinero adicional. Con el tiempo, la persona A sigue dependiendo del trabajo para vivir. La persona B empieza a tener libertad. No porque trabaje menos, sino porque su dinero ya no depende solo de su esfuerzo. La idea que te cambia la mentalidad. El dinero no es solo para gastarlo. El dinero también puede multiplicarse, producir más dinero y trabajar para ti. Pero solo si aprendes a dirigirlo. Entender el dinero no es saber matemáticas complicadas. Es entender esto. Si tu dinero solo entra y sale, siempre vas a sentir que falta. Si tu dinero empieza a quedarse y crecer, tu vida empieza a cambiar. Y este es solo el inicio. Porque ahora que entiendes esto, el siguiente paso es aún más importante. ¿Cómo empezar a mejorar tu situación económica incluso si empiezas desde cero? Porque nunca te alcanza el dinero. No es solo porque ganas poco. Es porque gastas antes de planificar, no sabes en qué se te va el dinero, confundes deseos con necesidades. Y esto se vuelve un ciclo. Error común después de los 40. Muchas personas llegan a esta etapa pensando: ya es tarde para empezar, y eso es falso. El error no es la edad. Es no haber entendido el dinero antes. Rico versus pobre no se trata de cuánto ganas. Se trata de esto. El pobre trabaja por dinero. El rico hace que el dinero trabaje para él. Y ese cambio mental lo cambia todo. Pilar 2. ¿Cómo mejorar tu situación? Ahora vamos a lo práctico. ¿Cómo empezar a generar dinero extra? No necesitas un negocio grande ni una idea revolucionaria para empezar a mejorar tu situación económica. De hecho, ese es uno de los errores más comunes. Esperar a tenerlo todo perfecto para recién comenzar.
La realidad es que la mayoría de personas que hoy tienen ingresos extra no empezaron con algo ideal. Empezaron con lo que tenían, en el momento en el que estaban, incluso con miedo, dudas o poca experiencia. Y eso es lo que necesitas entender aquí. Puedes empezar con cosas simples como vender algo que ya sabes hacer. No tiene que ser complicado. Puede ser algo que ya haces en tu día a día, una habilidad que otros valoran más de lo que tú crees, o incluso algo que has hecho gratis durante mucho tiempo. También puedes ofrecer un servicio básico. Algo directo, claro, sin necesidad de estructuras grandes. Muchas personas generan sus primeros ingresos ayudando en cosas simples. Organizar, enseñar, reparar, cocinar, cuidar, asesorar o resolver problemas pequeños que otros no saben hacer. Otra forma es usar habilidades que ya tienes. No subestimes lo que sabes hacer solo porque te parece normal. Lo que para ti es cotidiano, para otra persona puede ser valioso. Y ahí es donde nace una oportunidad. La clave no es empezar perfecto, es empezar. Porque mientras sigues esperando el momento ideal, otros están aprendiendo en el camino, están cometiendo errores, están ganando experiencia y, sobre todo, están generando movimiento en su economía. Y eso es lo que marca la diferencia. No necesitas saberlo todo. No necesitas tener todo listo. No necesitas sentirte completamente preparado. Lo que necesitas es dar el primer paso con lo que ya tienes hoy. Porque en la economía real, la acción siempre vale más que la perfección. Ideas simples de ingresos. Cuando hablamos de generar dinero extra, muchas personas se bloquean porque creen que necesitan algo complicado, costoso o profesional para empezar. Pero en la realidad, la mayoría de ingresos adicionales nacen de cosas muy simples, incluso cotidianas. Por ejemplo, la cocina es una de las formas más accesibles de generar dinero. No necesitas un restaurante ni una marca grande. Puedes empezar vendiendo comida desde casa, postres sencillos, o incluso creando recetarios digitales si ya tienes conocimientos básicos de cocina. Algo tan simple como resolver el problema de qué voy a comer hoy ya es una oportunidad de ingreso si lo miras desde el lado correcto. Otra opción son los servicios básicos. Aquí entra todo lo que las personas necesitan en su vida diaria. Reparaciones pequeñas, cuidado de personas, apoyo en tareas específicas, limpieza, organización, asesorías en algo que dominas o incluso ayuda práctica en cosas que otros no saben hacer. Muchas veces no es cuestión de inventar algo nuevo, sino de ofrecer ayuda en algo que ya sabes hacer bien. Y hoy en día también está una de las oportunidades más poderosas: el contenido en redes sociales. No necesitas ser famoso ni tener miles de seguidores para empezar. Puedes compartir lo que sabes, lo que haces, lo que estás aprendiendo o incluso tu proceso. Las redes se han convertido en una herramienta donde la atención se transforma en oportunidades, y la experiencia personal tiene mucho valor. Lo más importante de todo esto no es la idea en sí, sino la mentalidad con la que empiezas. Porque si estás esperando tener más dinero, más tiempo o más recursos para comenzar, probablemente nunca empieces. Pero si empiezas con lo que ya tienes, aunque sea pequeño, aunque sea simple, aunque no se sienta perfecto, ya estás por delante de la mayoría de personas que siguen esperando. Empieza con lo que tienes, no con lo que te falta. ¿Cómo usar mejor lo que ya tienes? Antes de buscar más dinero, hay una pregunta que puede cambiar por completo tu situación financiera si la respondes con honestidad. ¿Qué estoy desperdiciando hoy? Porque muchas veces no se trata de que falte dinero, sino de que no estamos usando bien el que ya entra. Y esto es más común de lo que parece. Hay personas que no necesitan ganar el doble para mejorar su economía, necesitan aprender a organizar lo que ya ganan. Dinero que se va en pequeños gastos diarios que parecen insignificantes, pero al final del mes representan una gran parte de sus ingresos. Cosas como compras impulsivas, suscripciones que no se usan, gastos repetitivos que no se cuestionan o decisiones pequeñas que se toman sin planificación. Todo eso va drenando tu economía sin que te des cuenta. Por eso, antes de pensar en ganar más, es clave aprender a administrar mejor. Porque cuando organizas lo que ya tienes, descubres que sí hay margen. Hay espacio para ahorrar, para invertir, para respirar un poco más tranquilo financieramente. No siempre necesitas más dinero. A veces necesitas más control. ¿Cómo salir de deudas? Salir de deudas no es magia ni suerte. No es algo que pasa de un día para otro. Y tampoco es un proceso emocional donde solo esperas que mejore. Salir de deudas es estrategia. Y la estrategia empieza con decisiones simples pero firmes. Lo primero es dejar de crear nuevas deudas. Porque no puedes avanzar si sigues abriendo heridas nuevas mientras intentas cerrar las anteriores.
Si no detienes la entrada de nuevas obligaciones, nunca vas a ver progreso real. Lo segundo es priorizar lo urgente. No todas las deudas tienen el mismo impacto ni la misma presión. Algunas afectan tu estabilidad inmediata, otras pueden ser organizadas con más tiempo. Aprender a jerarquizar cambia completamente la forma en la que enfrentas la situación. Y lo tercero es controlar los gastos invisibles. Esos que no parecen importantes, pero que sumados crean un gran problema. Pequeñas compras, pagos automáticos olvidados, hábitos diarios que no parecen graves por sí solos, pero que juntos mantienen la deuda activa. Salir de deudas no se trata solo de pagar. Se trata de cambiar la forma en la que manejas tu dinero desde el día a día. Y cuando haces eso, poco a poco empiezas a recuperar control, estabilidad y claridad financiera. Pilar 3. Mentalidad financiera. Ahora viene lo más importante. Porque el dinero no cambia solo con acciones. Cambia primero con mentalidad. Puedes tener más ingresos, mejores oportunidades o incluso un mejor trabajo. Pero si tu forma de pensar sigue siendo la misma, al final vas a volver al mismo punto. La mentalidad es lo que define cómo tomas decisiones con el dinero, cómo reaccionas ante las oportunidades y cómo manejas los momentos de presión económica. Por eso hay personas que ganan más, pero siguen sintiendo que no les alcanza. Y hay otras que con menos ingresos logran avanzar, ahorrar y construir estabilidad. La diferencia no está solo en el dinero, está en la forma en que lo piensan. ¿Por qué trabajas y no avanzas? Muchas personas viven en un ciclo muy claro. Trabajan, cobran, pagan, repiten. Y aunque parece que están avanzando porque están ocupadas todo el tiempo, en realidad están en el mismo lugar financiero. El problema no es trabajar. El problema es trabajar sin construir nada adicional. Cuando dependes únicamente de intercambiar tu tiempo por dinero, tu crecimiento tiene un límite. Porque tu tiempo es limitado, pero tus gastos no. Y ahí es donde muchas personas sienten frustración. Porque trabajan mucho, pero no ven cambios reales en su vida económica. El cambio que llega con el tiempo. En algún momento, muchas personas empiezan a darse cuenta de algo. Debí empezar antes. Pero la verdad es que no es una cuestión de edad, es una cuestión de conciencia. El problema no es tener 30, 40 o 50 años. El problema es seguir pensando igual que hace años atrás, sin cuestionar cómo funciona el dinero realmente. Porque el tiempo va a pasar igual. La diferencia es si lo usas para repetir el mismo ciclo o para empezar a cambiarlo. ¿Cómo dejar de depender solo del salario? Tu salario puede darte estabilidad, pero no debería ser tu única fuente de ingresos. Cuando dependes solo de un ingreso, tu economía está expuesta. Cualquier cambio, cualquier imprevisto o cualquier situación externa puede afectarte directamente. Por eso es importante empezar a pensar diferente. No se trata de dejar tu trabajo. Se trata de entender que tu trabajo no debería ser tu único soporte financiero. La idea es construir poco a poco otras formas de ingreso, aunque sean pequeñas, para no depender únicamente de una sola fuente. Porque la verdadera seguridad financiera no viene de cuánto ganas, sino de cuántas formas tienes de generar dinero. Lecciones de Kiyosaki aplicadas a la vida real. Una de las ideas más importantes que se ha repetido en el mundo financiero viene de Rich Dad Poor Dad. Y es simple, pero poderosa. No trabajes solo por dinero. Aprende a construir activos. En la vida real, esto no significa volverte rico de la noche a la mañana. Significa empezar a construir cosas que puedan generar valor con el tiempo. Puede ser un pequeño negocio, una habilidad que monetizas, un servicio que ofreces o incluso contenido que creas y que te abre oportunidades. La clave no es hacerlo perfecto. Es empezar a construir algo que no dependa únicamente de tu tiempo. Al final, la mentalidad financiera es lo que separa a las personas que solo trabajan para sobrevivir de las que empiezan a construir libertad. No se trata de suerte, ni de edad, ni de circunstancias. Se trata de cómo decides ver el dinero y qué haces con él a partir de hoy. Y si has llegado hasta aquí, ya tienes algo que muchos no tienen. Una nueva forma de entender tu economía. Cambia después de los 50, o en cualquier etapa. Muchas personas llegan a esta etapa de su vida diciendo una frase que se repite una y otra vez. Debí empezar antes. Y lo dicen con una mezcla de frustración, arrepentimiento y la sensación de que ya es tarde para cambiar su situación financiera. Pero aquí es donde necesitas entender algo muy importante. Esa idea de que ya es tarde es una de las mayores trampas mentales que existen cuando hablamos de dinero. Porque la realidad es completamente diferente. No importa si tienes 20, 35, 50 o más. El problema nunca ha sido la edad.
El problema es creer que el momento perfecto existía y que lo perdiste. La verdad es que nunca hubo un momento perfecto. Siempre hubo responsabilidades, siempre hubo gastos, siempre hubo situaciones, siempre hubo excusas que parecían válidas en el momento. Pero el tiempo no se detuvo por eso. Y aquí viene la parte más importante. El mejor momento para cambiar no fue ayer, es hoy. Hoy es el único momento real que tienes para empezar a hacer algo diferente con tu dinero, con tus decisiones y con tu mentalidad. Porque si sigues esperando a estar listo, vas a repetir el mismo pensamiento dentro de 5 años, solo que con más presión y más preocupación. El cambio no depende de haber empezado antes, depende de decidir empezar ahora, con lo que tienes, con lo que sabes y con la situación en la que estás. Y algo más que muchas personas descubren tarde. No necesitas resolver toda tu vida financiera de una sola vez. Solo necesitas empezar a moverte en la dirección correcta. Porque cuando cambias una decisión hoy, estás cambiando el resultado de tu futuro. Y ese es el verdadero punto de inflexión. Darte cuenta de que todavía estás a tiempo de construir algo distinto, sin importar de dónde empiezas. Dejar de depender solo del salario. Tu salario no debería ser tu único ingreso. De hecho, si lo miras con honestidad, el salario está diseñado para darte estabilidad básica, no para darte libertad financiera. El problema es que muchas personas construyen toda su vida alrededor de una sola fuente de dinero. Trabajan, cobran, pagan cuentas, y vuelven a empezar el ciclo cada mes. Y mientras ese sea el único flujo de dinero, cualquier cambio te afecta directamente. Un gasto inesperado, una emergencia, una reducción de ingresos o simplemente el aumento del costo de vida. Por eso se dice algo muy importante. Si no tienes otras fuentes de ingreso, estás vulnerable. No porque estés haciendo algo mal, sino porque estás dependiendo de una sola entrada para sostener todo tu sistema financiero. Y eso, con el tiempo, genera estrés, presión y la sensación constante de que nunca es suficiente. La idea no es dejar tu trabajo. La idea es dejar de depender únicamente de él. Porque cuando empiezas a construir otras pequeñas fuentes de ingreso, aunque sean simples, tu economía cambia de forma automática. Ya no estás en modo supervivencia. Empiezas a tener opciones. Y las opciones son el primer paso hacia la libertad financiera. Una de las ideas más conocidas del libro Rich Dad Poor Dad es muy simple, pero muy poderosa. No trabajes solo por dinero. Aprende a construir activos. En otras palabras, no limites tu vida financiera a intercambiar tiempo por dinero. En la vida real, construir activos no significa algo complicado o fuera de alcance. Puede empezar con cosas pequeñas, pero que con el tiempo pueden generar valor o ingresos. Por ejemplo, un negocio pequeño, incluso desde casa, que empieces con lo que sabes hacer. Algo que resuelva un problema simple para otras personas. Un servicio, donde ofreces una habilidad que ya tienes, y que otras personas están dispuestas a pagar. O incluso un sistema que genere ingresos, como contenido en redes, productos digitales o cualquier estructura que no dependa completamente de tu presencia constante. La clave no está en la magnitud inicial, sino en la dirección. Porque cada activo que construyes, por pequeño que sea, empieza a cambiar la forma en la que el dinero entra a tu vida. Y eso es lo que poco a poco te saca del ciclo de solo trabajar para sobrevivir, y te acerca a una vida con más control y más opciones financieras. No necesitas ser experto para mejorar tu economía. Solo necesitas empezar a ver el dinero diferente. Entenderlo, dejar de verlo como algo que solo se gasta y empezar a comprender cómo se mueve en tu vida real. Aprender a moverlo, porque no se trata solo de cuánto ganas, sino de cómo lo utilizas, cómo lo organizas y qué haces con cada decisión financiera que tomas todos los días. Y cambiar tu mentalidad, porque si sigues pensando igual, vas a seguir repitiendo los mismos resultados. El cambio real no empieza cuando tienes más dinero. Empieza cuando empiezas a pensar distinto con el dinero que ya tienes. Porque al final, el cambio no empieza en tu bolsillo, empieza en tu forma de pensar. Si este vídeo te hizo sentido, suscríbete ahora a Mentor Millonario. Aquí vas a aprender a mejorar tu economía paso a paso, sin complicaciones, sin fórmulas difíciles, y con ideas que puedes aplicar en tu vida real desde hoy. Y si quieres que haga una segunda parte donde te enseñe exactamente cómo empezar a generar tus primeros ingresos extra incluso si empiezas desde cero, escríbelo en los comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo.